Bienvenido a una mentoría más de sus posts, de su canal A Puerta Cerrada. Este canal es libre de abuso narcisista. Mi nombre es Patricia y estamos aquí ayudando, haciendo mentoría para que usted conozca y para que usted se llene de conocimiento de lo que es el abuso narcisista encubierto dentro de la matriz religiosa, en el mundo secular, donde sea, porque las estadísticas dicen que por cada 20 personas que tú conoces, 5 van a ser narcisistas. Entonces, vamos a ver, y tengo el gusto hoy, antes de comenzar la mentoría, de algo que me mandaron a preguntar por correo electrónico y voy a contestar para ayudarnos uno a los otros, pero tengo el honor de presentarle el libro. Este libro, A Puerta Cerrada, es un regalo de vida, dejando un legado de vida con huellas de la verdad. Este libro es para que usted se empape más en conocimiento y en profundidades desde los tiempos ancestrales, cómo ya existía lo que era el abuso narcisista, pero no lo conocíamos por nombre, como lo estamos conociendo y viviendo ahora, los 5 minutos de fama de lo que es el narcisismo encubierto. Entonces ya ustedes lo tienen disponible en Amazon, está en libro físico y en libro digital. Ustedes lo pueden comprar, buscar y ahí se van a dar cuenta de lo que son o de lo que es el narcisismo en 7 pasos. Cómo usted va a conocer y va a comenzar a identificar lo que es el narcisismo encubierto. Ahí te dice de lo que habla, cómo la Biblia habla de estos personajes, de lo que es el narcisismo psicopático, maquiavélico. Te habla lo que dice la psicología también, lo que dice la ciencia y cómo tiene metida la cola Satanás en todo esto. Entonces eso es para reflexionar, para que ustedes se den cuenta, conozcan en profundidades y reflexionen en personas que a veces pasan por nuestra vida y no nos damos cuenta que son personas tóxicas, narcisistas, y que al pasar ello es como un huracán, que te dejan una huella, hay un antes y un después que el narcisista ha pasado por tu vida. Entonces esto es para guiarlos un poquito, para que ustedes conozcan, como les digo, un poco más de lo que es el narcisismo desde los tiempos antiguos ya. Lo pueden buscar, se llama A Puerta Cerrada el libro, y la autora Patricia González. Así lo pueden buscar y lo van a encontrar con su portada, que es A Puerta Cerrada, con carátula negra, y les va a servir muchísimo para su conocimiento. Y hasta aquí, estos son los anuncios, las nuevas cosas que están pasando en lo que es la mentoría de lo que es el abuso narcisista encubierto. Y acuérdense que también el psicólogo y el doctor Iñaki Piñuel nos habla mucho y tiene mucho conocimiento de lo que es el amor cero, de lo que es salir del infierno y de lo que es el contacto cero. Entonces, la pregunta que me mandaron a hacer por correo, que como una persona que está viviendo en un abuso narcisista, cómo comienza a salir, cuál es el primer paso, qué puede hacer la persona. Entonces, bueno, esta es la respuesta, se la voy a decir psicológicamente, lo que dicen los psicólogos, cómo uno puede comenzar a ayudarse para comenzar a salir de todo esto. Y después le voy a dar una breve explicación bíblicamente cómo también te ayuda esto para poder recuperarte lo más pronto posible. Entonces, comenzamos con la pregunta que cómo se puede hacer para salir, cómo comenzar, cuál es el primer paso. Aquí está la respuesta. La psicoterapia cero, que le llaman los psicólogos, divide esto de la etapa primera para uno salir,
la divide en 3 partes. Y le llaman una la psicoterapia cero, que es cuando te dicen que tienes que dar el contacto cero a la persona. Y esta es la parte que se pone esto difícil, que se pone duro, porque el narcisista pues no quiere que tú le des ese contacto cero, y ahí es donde comienza tu verdadera guerra, tu verdadera batalla. Entonces acuérdense que todo esto del abuso narcisista, todo es mental y psicológico. Entonces, por eso es que tú no estás mirando con quién estás guerreando realmente o quién es tu enemigo, porque cuando el enemigo se te presenta delante de ti, pues tiene otro rostro diferente. Pero detrás de la cáscara ya sabemos que son demonios de encantamiento que no son fácil soltarlo. Son espíritus de encantamiento, demonios, como tú lo quieras llamar. La psicología le llaman seres oscuros. Y vamos a ir aquí, como dicen ellos, lo dividen en 3 partes. A la etapa primera, que le llaman ellos, como dice ella, cómo yo salgo por primera vez, no sé cuál es el primer paso a dar. Bueno, en la etapa inicial, la primera, dice la psicología, que cuando tú vas a esa terapia, te van a decir que comienza con la psicoterapia cero. Entonces, ellos estabilizan a la persona para que la persona entre en conciencia de lo que está pasando y le ayudan con lo que es su seguridad y también su psicoeducación. O sea, una psicoeducación que la persona se dé cuenta en qué grado, en qué nivel está, qué es lo que va a hacer, cuál es el próximo paso a tomar. Ellos te ayudan en todo esto cuando tú vas donde un psicólogo, ¿verdad? Para las terapias, para que la persona que queda con trauma o que está pasando por eso, entonces lo primero que tiene que hacer es buscar un psicólogo que le ayude en lo que es el mundo secular, ¿verdad? Entonces, ahí miramos cómo ellos te comienzan a estabilizar con esas 3 cosas: estabilización, seguridad y psicoeducación. En la etapa 2, te ayudan, que es la etapa intermedia, te ayudan con lo que es el trabajo activo en la desactivación y recuperación de lo que es el trauma. Y ya viene la número 3, que es la etapa final, donde ellos le llaman la resolución e integración, donde ya tú has pasado todo esto de lo que es la psicoterapia cero. Así comienza el primer paso a tomar cuando uno ya se da cuenta que está en un abuso narcisista. Entonces, vamos a ver con la etapa inicial lo que ellos hacen y cómo comienza todo cuando tú llegas donde el psicólogo y te sientas en la silla. Entonces tú le comienzas a hablar de lo que te está pasando y él comienza con la etapa inicial de lo que es la recuperación. Comienza con una primera sesión en la que el psicoterapeuta te dice que tienes que dar el contacto cero. Le llaman psicoterapeuta cero, porque eso es lo primero que te indican que te va a llevar a tu recuperación. Eso te va a ayudar a llegar a tu recuperación. Entonces, explica el paciente el resultado de su psicodiagnóstico. Cuando ya el psicólogo, ya tú le has dicho como paciente todo lo que estás pasando, entonces él comienza con su psicodiagnóstico estableciendo las características principales del cuadro clínico obtenido y confirmándolo con las preguntas de confirmación que tú le estás diciendo. O sea, él te está haciendo preguntas y tú se las estás contestando. Entonces él ahí ya comienza su psicodiagnóstico que te va a dar. En esta etapa se establece la alianza entre el terapéutico que te va a dar el psicólogo y el paciente, que le llaman psicoterapeuta, el que te está ayudando para recuperarte.
Ambas partes construyen y comienzan a construir ya desde tu primera cita una relación entre él y tú, ¿verdad? Para comenzar el trabajo que debe perdurar sólidamente a lo largo del tratamiento. O sea, tú vas a tener esa conexión con tu psicólogo a la larga de este tratamiento que tú vas a tener. También miramos aquí qué importante es cuando uno ya va a esa consejería, cuando uno ya va con ese terapeuta, tener una buena empatía con esa persona, porque eso conduce a tratar al paciente como una persona normal, que no se sienta la persona con una reacción diferente porque piensa que no la va a entender o porque piensa que no le debe decir todo. No, ahí estás para hablar, para sacar todas tus emociones, todo lo que te está pasando, y hacen una relación de personas normales que pueden hablar como un amigo, como una persona que tú puedes confiar para decirle todo lo que tú estás pasando. Y ahí miramos una reacción cuando la persona está viviendo estos traumas que ha vivido completamente. Es comprensible que el psicólogo te va a entender. No tienes por qué tener una reacción de miedo, una reacción de que no te va a entender, porque ellos son especialistas y te van a entender. Por eso siempre es bueno no buscarse cualquier psicólogo, sino uno que esté empapado en conocimiento de lo que es el abuso narcisista. Cualquier psicólogo general que no está empapado en lo que es esto, de lo que es el abuso narcisista, pues muchas veces, como dice Iñaki Piñuel, no te entienden porque no están empapados en lo que es el conocimiento de lo que es el abuso narcisista. Miremos también aquí que el proceso, cuando ya tú estás con tu terapéutico, como víctima, le dicen, como víctima del trauma, es una tecnología completa que requiere de años de experiencia para ser dominada y aplicada. Ahí te está diciendo que la persona tiene que requerir de años de experiencia para poderte ayudar, porque como les digo, hay unos psicólogos que se dedican, son psicólogos, pero no se dedican realmente a lo que es el abuso narcisista. Por eso es importante que ese psicólogo que tú te vas a buscar, esa persona para que te ayude con tu trauma o con el contacto cero, sea empapado de lo que es el conocimiento de lo que es el abuso narcisista. Miramos aquí cómo entre el paciente y el psicólogo comienzan a ese establecimiento para el pronóstico. O sea que van a tener esa relación sin ningún problema de no querer hablar. El psicoterapeuta no debe minimizar o dar falsa expectativa de cambio instantáneo, sin medir un tiempo y esfuerzo siempre imprescindible para alcanzar resultados efectivos y no meros maquillajes nada más. Es por eso que es importante que el psicólogo sea un especialista en lo que es el abuso narcisista, porque dice este Iñaki Piñuel, que él tiene más de 30 años de experiencia de lo que es el tratar el abuso narcisista, de que cuando tú vas donde un psicólogo o donde alguien que no tiene esta experiencia, las expectativas de él es que comienzan a minimizar tu daño. Entonces por eso es importante que la persona, el psicólogo que tú vas a buscar o que te van a recomendar sea empapado en este conocimiento de lo que es el abuso narcisista. Mire que yo se los repito para que ustedes entiendan bien que tiene que ser conocedor de lo que es esta clase de abuso. La recuperación que será entre el paciente y el psicólogo, cuando ya hablen y tengan esa relación, pues la recuperación será muy probablemente no de semana o meses, sino de años. Y eso es importante que te lo digan para que la persona
A medida que pasa el tiempo, no se sientan ellos, estos terapias que estoy haciendo no me están ayudando, no me están haciendo nada. No, es importante que el psicólogo, la persona que te va a ayudar, te diga la verdad de que muchas veces esto lleva meses, a veces años, que no es cosa de una semana ni de un día, sanar de esto. Como dicen ellos, depende el tiempo también de que tú hayas estado con esa persona en el abuso narcisista. Pero todo esto lo dice el profesional, ¿verdad? En su momento, cuando tú lo necesitas. Entonces miremos aquí que sanar del trauma cero no es algo que se consiga rápidamente y sin esfuerzo. La persona tiene que esforzarse por querer ella salir. El paciente traumatizado hay que contarle la verdad del proceso. Esa persona te tiene que contar cómo va a ser el proceso que tú vas a ir llevando cada día con las citas, ¿verdad? O el apoyo que te da para ir donde él. Es importante que sea verdadero, que te diga la verdad, que no te esté engañando, cómo va el proceso y cómo va a ir el proceso. Siempre y muchas veces que es complicado y doloroso este proceso del contacto cero. Y más cuando hay familias de por medio y hay muchas cosas, se te hace doloroso, como dicen ellos. Tiene que por adelantado decirte todo cómo va a ir el proceso para que tú sepas cómo va a ir tu curación y que tú sepas también que eso deja secuelas del trauma y que poco a poco van a ir desapareciendo. Es menester advertirle de la dificultad y de la necesidad de realizar un trabajo duro. O sea, es necesario y es bueno que te diga que no es algo fácil de la noche a la mañana, en otras palabras. Al principio, el paciente recibe la tarea de hacer una lista honesta y sin tapujo de todas sus adicciones que haya tenido con ese narcisista. Mecanismo de defensa no saludable, conducta desatada, emociones tóxicas, sentimientos contradictorios y conflictos interiores sobre lo que quiere comprometer a trabajar en la terapia. O sea, es importante que la persona que va a ir a esas terapias sea sincera con su psicólogo y se abra en decirle todas las cosas que ha pasado y todo lo que le quedó a ella. Esa adicción al narcisista, ese mecanismo, esa defensa que muchas veces no es saludable de la manera que uno lo hace cuando no está empapado en conocimiento, y todo eso te va a ayudar para que el psicólogo también te pueda ayudar en todas tus necesidades, que tú necesitas cerrar ciclo, que tú necesitas dar contacto cero. Entonces todo eso te va a ir ayudando con tu terapia. Miremos también que estar afuera del alcance de la violencia y la amenaza o la toxicidad de su ex psicópata. De modo muy especial, las víctimas del amor cero o de los contactos cero deben procurar un pleno y total contacto cero antes de plantearte el inicio de la psicoterapia. ¿Por qué? Porque todos estos riesgos vienen porque el narcisista, ya cuando tú le tocas ese botón de que le quieres dar el contacto cero, ahí es donde se te levanta la ira narcisista, y hasta en ese momento es que tú verdaderamente conoces esa persona que estaba contigo, porque ahí es donde ellos comienzan a difamarte, ahí es donde comienza su ira narcisista, que es bien endemoniada y terrible. Allí es donde comienza todo, y por eso dice que es bueno que la persona esté fuera del alcance de esa persona, porque se vuelve violenta con su boca, porque muchas veces no son físicas las violencias de ellos, pero con su boca, con sus amenazas, con su toxicidad, te hacen la vida de a cuadrito, como dicen. Entonces, por eso es importante que la persona esté bien
sabido en pleno conocimiento de que tiene que dar el contacto cero lo más que se pueda. Una vez conseguida la estabilidad material y la seguridad física, es imprescindible que el paciente logre la estabilidad psicológica mediante un proceso de aprender y practicar estrategias para dejar de evadir y aterrizar sobre la realidad. O sea, contener y canalizar adecuadamente tus emociones y rebajar lo que es la excitabilidad, ¿verdad? Todo eso que te da ese éxtasis de querer volver, de querer recaer y todo eso, esa adrenalina que te quiere hacer volver, esa amnesia perversa que se te quiere olvidar todo lo que has pasado y todo. Por eso es importante autocalmarse uno y saber y entrar en conocimiento del abuso que has tenido y la toxicidad con estas clases de personas, de lo que es el abuso narcisista. Todo esto es bien importante porque así tú te autoconoces, te vas autoconociendo y te puedes autocalmar, como dicen ellos, porque pues darle un contacto cero a una persona, muchas personas pues han convivido. En este caso, esta persona que me mandó a hacer esta pregunta no me dice cuánto tiempo ella ha estado en este abuso, pero hay muchas personas que llevan 15 años, 20 años, 10 años, 5 años, y aunque sean 6 meses, un año, tú vas a sentir lo que es el contacto cero pesado, más de lo normal. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos comenzaron con el borbandeo de amor. Entonces nosotros, los empáticos, nos quedamos con ese borbandeo de amor y que se nos olvida después y nos da la amnesia perversa de olvidarnos lo que nos hicieron o el daño que ellos causaron. Entonces por eso es importante uno autocalmarse cuando viene ese contacto cero. No existen patrones rígidos ni tiempo exacto de permanencia. O sea, que tú digas, ahora sí, o voy a hacer esta clase de patrón, o voy a hacer esto. No, no existe. Tú solo vas caminando y en el proceso, pues, te vas sanando. También hay aspectos variables en cada paciente, como les digo, que son diferentes las cargas traumáticas que lleva cada persona acumulada ya muchas veces desde el pasado. No se sabe cuántas personas tóxicas y narcisistas han pasado por tu vida, todos los traumas que tienes desde chiquito, desde niño. Entonces, todo esto es lo que ayuda en el proceso del trauma. Muchas veces es más rápido, muchas veces se lleva más tiempo. Todo depende de la persona, el trauma que haya vivido y acumulado, porque pues los narcisistas te hacen diferentes cosas tóxicas. Entonces pues hay unos que le hacen más, hay otros que hasta pasaron por violencia física, otros no. Entonces pues eso depende del grado y del apoyo social que tiene y de la familia que te ayudan, que te respaldan para tu recuperación. Porque muchas veces pues también la situación financiera ayuda bastante, porque muchos se quedan con las finanzas destruidas porque el narcisista destruyó la finanza, destruyó tu crédito, destruyó todo. Entonces esa persona financieramente también tiene que levantarse. Entonces además que estás viviendo el trauma, también la situación financiera y otros y muchos factores que escapan al control a veces de nosotros, porque nos quedamos, como siempre les digo, en el valle de los huesos secos. Entonces, muchas veces las personas en este proceso de sanación de lo que es el contacto cero, muchas veces eso le trae enfermedades que te vienen o te sobrevienen de lo que ya el narcisista dejó. Pero todo esto va incluido en la recuperación. Tú te vas recuperando poco a poco y aunque lo miras muy lento, pero ahí va hasta que llega a la recuperación completa. También se te puede complicar, como les digo, con la finanza o otros que pueden arrastrar el proceso pues, de vida que llevan desde su niñez.
Todo depende del tiempo que te hayas quedado con el narcisista, depende de todo lo que hayas pasado. Pero sí se puede, sí hay recuperación. Y esto es psicológicamente que les estoy hablando, como les digo, en lo que es la mentoría, en lo que es la psicología. Pero bueno, vamos a ver, vamos a hablar bíblicamente también, porque aquí hay algo bien importante y no nos podemos olvidar. Somos almas, somos seres que también tenemos un creador que hizo los cielos y la tierra. Ese creador, cuando se vienen estos tipos de situaciones en nosotros, esto hace un papel importante en nuestra vida, la fe que nosotros tenemos en este ser supremo, que sea quien sea que tú tengas, te agarres duro y te aferres a esa fe y te aferres a lo que es ¿cómo le dijera yo? Las creencias que tú tienes. Sabemos que muchas veces nosotros tenemos creencias limitantes que no nos dejan avanzar, pero cuando se te viene esta situación de lo que es el abuso narcisista y todo esto, tú vas a recibir de tu ser supremo, de tu creador, una fuerza que tú no sabes de dónde te salen y tú te comienzas a conocer tú mismo. Porque siempre les digo que en lo que es la psicología y todo dicen que somos seres humanos en construcción, pero bíblicamente pues somos seres que nosotros venimos preparados y equipados por dentro para todos estos tipos de cosas que nos pasan, y muchas veces nosotros tenemos algo por dentro que hasta que nos llegue ese momento sabemos de lo que somos capaces y de lo que estamos hechos por dentro. Como te digo, es una fuerza sobrenatural que te llega para que tú llegues a tu recuperación, y bíblicamente tú lo puedes ver así. Esto es un narcisista pasar por tu vida, es como la muerte y la resurrección. Ellos te dejan muerto, te dejan sin nada. Tú te sientes así, literalmente, te sientes muerto, te sientes que te destruyeron toda tu vida, todo tu futuro, todo tu tiempo, te lo malgastaron y todo. Pero siempre hay una resurrección. Entonces, cuando te viene la resurrección, ahí está tu victoria, como la tuvo Jesucristo cuando murió y resucitó. Y como nadie cree que tú te vas a recuperar, y a veces nadie cree y no te esperan los 3 días que te toca la recuperación, no te esperan que te vas a recuperar de esto. Pero sorprendentemente, después de todo este abuso y de todo lo que te pasó, comienza la resurrección de tu vida, y allí todo lo que te han venido metiendo en tu mente, todo lo que te han venido, porque los sistemas educativos, los sistemas gubernamentales, los sistemas religiosos, te meten estas clases de limitación, pero cuando viene todo esto, tú te das cuenta que tú tienes algo por dentro con esta resurrección, que tú reaccionas de manera que tú no sabes, y tú dices, pero ¿cómo yo reaccioné de esta manera? Y cómo quizás tú piensas que vas a reaccionar de una manera, como dicen, tardada en la recuperación, no vas a actuar de manera forzada, te vas a poner todo, como dicen, deprimido y todo, pero muchas veces nos sorprendemos la acción que nosotros llegamos a obtener, cómo nosotros reaccionamos a esto y salimos empoderados. O sea, que hace algo que, como les digo, es sobrenatural. Algo que te está ayudando dentro de ti. Sabemos que es nuestro creador que nos ayuda, como les digo, depende de la fe que ustedes tienen, en quién la tienen puesta. Unos hacen mindfulness, otros oran, otros rezan, otros hacen cualquier cosa que haga, pero la fe que tú tienes, esa es la que te va a ayudar a tu recuperación más rápido o más lento, como tú lo mires. ¿Por qué? Porque esta resurrección te enseña que tú no estabas limitado. Todas esas limitaciones que te enseñaron, tú enseñas que no, que eso no es
lo que te han enseñado y los patrones que te han metido, eso no es lo que tú realmente eres. Entonces ahí cuando viene tu resurrección, ahí es donde tú mismo te das cuenta que todo te lo habían puesto bien limitado, pero que no, que los seres humanos tenemos esa fuerza interior. Búscala allá adentro, no la busques en los demás y no le estés echando la culpa a los demás. Búscate todas esas fuerzas y todo que tú la tienes allá adentro, con nosotros bien integrado eso. Así es que de allá adentro van a salir tu fuerza para el mundo exterior. Y ahí va a ser tu gran recuperación, tu gran despertar, tu gran resurrección. Así es que esto no es nada para asustarnos, pues estamos viviendo en estos tiempos de estas clases de personas y siempre cuando puedo les digo que lo busquen en 2 de Timoteo 3, que ahí dice el carácter de los últimos tiempos de estas personas, pues no es nada para asustarnos. Estas clases de personas iban a existir en este tiempo, nos tocó a nosotros compartir con ellos, que nos saliera uno en nuestra vida, pero son personas amadoras de sí mismos, que se aman ellos mismos tanto y al final ellos se autodestruyen. Pero bueno, ahora lo de nosotros es enfocarnos en nuestra recuperación y no mirar a los demás, sino mirarnos nosotros adentro y sacar esas fuerzas interiores que tenemos, que nos han puesto limitadas. Tú las descubres que son ilimitadas y que tú tienes una fuerza de carácter, una fuerza de vida que de verdad que no te lo habías tú conocido. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar esta mentoría. Espero que sea de ayuda. Ya les dije lo que dice la psicología, lo que dice la Biblia y lo que tenemos que hacer para nosotros hacer nuestra recuperación lo más pronto posible. Entonces, bueno, les dejé la información, les dejo la información del libro para que ustedes conozcan y se empapen bien de lo que es el narcisismo. Lo pueden conocer en 7 pasos, como le llamaban en los tiempos antiguos antes, que si ya existían, si no existían, si estos seres bíblicamente también nos hablan de ellos. Todo eso tú lo puedes descubrir en ese libro. Así es que espero que sea de ayuda para ustedes, ¿verdad? Igual que ha hecho para mí. Gracias por las preguntas que me mandan por el correo electrónico. Y aquí estamos siempre para ayudarnos uno a otro. Así que les mando shalom a todos y hasta el próximo. Bye.